Bienvenidos, buenos días, bienvenidos a esta 35ª Asamblea en Reino de Dios Ministerios, la congregación cristiana. Como saben, esta es la 35ª semana desde que comenzamos, pero es la primera que vamos a tener no solo con el testimonio del mensaje de Dios, de la palabra de Dios en el blog por escrito y grabado también en SoundCloud, como saben, pero también por primera vez grabado en video, así que para quienes son muy sensibles al tema de la calidad en el video o la edición, les digo que esto es una autoprueba, así que no necesariamente va a tener la mejor calidad ni el mejor enfoque porque lo estoy haciendo personalmente. Dios nos irá proveyendo para tener posiciones distintas, para tener tecnología adicional y seguramente hasta para tener quien se haga cargo de esas cosas. Pero bueno, muy amadas y amados en Cristo, e hijas e hijos en su espíritu, bendiciones de lo alto. Y bienvenidos a esta 35ª Asamblea acá en Reino de Dios Ministerios. Y también para quienes nos escuchan en SoundCloud, como comentaba, o leen la publicación del mensaje de esta administración en nuestro blog, así como en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Google+, todo accesible desde la página de Reino de Dios Ministerios. Y próximamente yo les informaré resultado de esta primera grabación en video, publicado a través de un canal en YouTube, pero también accesible seguramente desde nuestra página en Internet. Pasaron muchas cosas en la última semana, cosas muy sensibles. Ya no voy a entrar en el detalle de qué fue lo que vivimos. Hubo necesidad de separarnos de uno de los ministerios en los que el Señor nos tenía sirviendo. Pero bueno, por razones de corazones de hombre, y lo tengo que decir con tristeza, fue así. Hubo necesidad de separarnos, pero siempre dan testimonio, al menos en nuestro corazón, de que las cosas son y tienen un propósito siempre delante del Señor. Y en ese amor, en el amor del Señor, cualquier cosa que haya sucedido, de cara, digamos, a la sociedad civil, porque también había impacto en ese, o hay todavía impacto en ese ministerio, ya no voy a dar nombres ni nada, no es lo que Dios quiere ni se trata de eso tampoco, sencillamente comentar y decir que terminó ese tiempo para este siervo, para mi esposa, para quienes de esta congregación también nos acompañaban en ese ministerio, y empieza un tiempo nuevo y sencillamente seguir adelante y bendecir a quienes han quedado y han decidido tomar un camino distinto. Y en el amor del Señor creo, y por eso declaro que ese capítulo ha quedado cerrado, y ahora en su nombre también mi corazón cree, y por eso habla mi boca y declaro que estamos inaugurando un nuevo Kairos, un nuevo tiempo de Dios para nosotros. Dando paso pues ahora a la administración por medio del mensaje de Dios para nosotros en esta asamblea, en la 35ª, en Reina de Dios Ministerios, y que es parte de la serie en la que nos ha llevado en las últimas 6 semanas, el conocimiento del Dios Santo. Y en esta, que por cierto no publiqué, ustedes disculparán para todos los que estaban esperando, pero bueno, ya saben dónde nos vemos y ya saben que aquí vamos a estar seguro, lleva por título Experimentando su ser, Dios es infinito. Repito, experimentando su ser, Dios es infinito. Y el Señor, ya había yo por ahí del jueves discernido, o al menos en mis sentidos, recibido señal conforme a la experiencia, conforme a caminar con Dios, de que había ya quedado listo el mensaje, ¿no? Y oh, sorpresa. El viernes el Señor, en el transcurso del día y por ahí serían 3 o 4 de la tarde, me dijo, siéntate, porque hay algo más. Y entonces me llevó a discernir algo, una pieza adicional que el Señor movió mi corazón poderosamente y que me pidió permitiera su ministración. Y me dijo esto, así tal cual, yo sé que suena muy loco y va a quedar ahora hasta grabado en video. Me dice, les voy a hacer un lavado cerebral. Así entre comillas, ¿no? Y sé que hay muchos quienes escuchan, quienes están acá, quienes leerán, quienes escucharán y ahora hasta verán, que le tienen miedo a este tema, ¿no? Este tema de recibir o de permitir que alguien o algo transforme nuestra mente, cuando en realidad es algo que está en la palabra de Dios. Sin duda que en mente de hombre, en la mente del ser humano y relacionándolo con nuestro testimonio como hijos o hijas de Dios, como nuestra historia, con nuestro caminar con el Señor, el mundo está, como sabemos que está, ¿no? Bastante loco, bastante patas para arriba,
guerras aquí, guerras allá, rumores de guerra. En la semana, el jueves, salía una nota diciendo que ya la ONU había declarado la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque hay un acuerdo aparentemente entre varios países, potencias mundiales, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y algunos otros que se cuelan siempre para salir en la foto, y le habían declarado la guerra a ISIS, ¿no? Al Estado Islámico. Y a los minutos salió la secretaria o la vocera de la ONU diciendo, no, no hay tal cosa de declaración, ¿no? Pero bueno, las redes sociales ahora tanto pueden exacerbar como pueden modelar o como pueden uh, uh, dirigir el mensaje que se quiere decir. Alguien aprovechó y bueno, casi provoca ahí un problema diplomático. A eso me refiero, ¿no? Hay muchos problemas en el mundo. Es natural, por así decirlo, de lo natural en la creación de Dios, la naturaleza del hombre, perdón, tanta repetición, de buscar siempre la supremacía, ¿no? De algo, de alguien, de una nación, de una persona. Tal que en muchas ocasiones justamente se refieren, por ejemplo, en ese contexto, a nosotros los cristianos, a quienes creemos en Jesús como Señor y Salvador, al Padre como tal y al Espíritu Santo como una sola entidad, como un Dios, y que lo que hacemos justamente es lavados cerebrales, ¿no? Cuando la gente escucha, viene, asiste, nos congregamos, nos reunimos o hasta estamos en conferencias. Y por lo tanto que somos fanáticos. Es algo que muy tradicionalmente nos dicen. Ahora, si reflexionamos seriamente al respecto, tú que escuchas acá, donde lo escuches, sea ahora en video o de las grabaciones que publicamos, o allá donde te encuentras leyendo, de verdad, ¿no crees que este mundo necesita verdaderamente un buen lavado de cerebro? Seriamente y sin ningún tipo de connotación. Un cambio de mente, pues, para no hablar de lavado de cerebro, ¿no? Hay lavados cerebrales sin duda que son malos. Yo recuerdo, y esto la verdad es que es más por cuestiones de referencias en películas no muy nuevas necesariamente, pero también en algunos libros, hubo una técnica para quitar la esquizofrenia desde finales del siglo pasado que implicaba dar electroshocks, ¿no? Por eso diría que no todos son buenos, ¿no? Hay muchos malos. Ahora, hay lavados cerebrales o cambios de mente que son necesarios porque está demostrado que si tú no cambias tu manera de pensar, no va a cambiar tu vida. Y el monitor más sencillo y más claro para entender o para discernir si hay un cambio en tu manera de pensar es lo que sale de tu boca. Luego entonces, dice la palabra de Dios en la Biblia que lo que sale de tu boca eso es lo que está en tu corazón. Pero si le damos un contexto natural, lo que sale de tu boca pues es lo que está en tu mente, almáticamente también. Si quieres vivir cosas nuevas, tendrás que pensar y hacer cosas distintas, es claro. Y eso no se requiere ser genio, aunque uno, Albert Einstein decía, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Otra vez. Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mío, decía Albert Einstein. Yo lo llevé a una parábola que es, no sé si invención mía, pero seguramente a más de uno se le habrá ocurrido. Yo decía, a ver, si tú quieres comer un jabugo de bellota de español, y luego entonces unas tapas deliciosas con su jitomate embarrado, pero tienes pan Bimbo y jamón, pues no te lo vas a comer. Tienes que cambiar los ingredientes y hasta el proceso, ¿verdad? Por eso, si buscas resultados distintos, pues no hagas lo mismo que siempre haces. Déjenme ir más allá. Si la humanidad quiere paz, pues así como estamos no lo vamos a lograr porque seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante milenios. Así que en mente de hombre no va a ser posible. Si el cuerpo de Cristo, la iglesia, quiere verdaderamente evangelizar a los 7,000 millones de almas, o más de 7,000 millones de almas que hay en este planeta, si nos seguimos peleando unos con otros y pensando que nos traicionamos cuando no conocemos la verdad, pues seguiremos igual que como estamos, ¿verdad? Es una contradicción, ¿no?, la que vive el mundo. Y el mundo en general, incluido el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Y aun los cristianos que pretenden que la vida, que las circunstancias cambien, pero ellos no quieren cambiar su manera de pensar, ¿verdad? Porque Dios es un Dios que rompe paradigmas. Porque cuando habla de cambiar de mente, metanoia, justo de lo que te está hablando es cambiar paradigmas, romper paradigmas.
romper con aquello que siempre has hecho de la misma manera y creer necesariamente solo en lo que te han dicho que es. Y si quieres romper paradigmas, el único que puede, o con quien el único que puedes hacerlo, es si tienes una relación íntima y personal con Dios. No hay otra manera de romper paradigmas, que quede claro. Yo ruego al Señor para que escuches, para que disiernas, que las circunstancias y la clase de vida que hoy tenemos no van a cambiar si no cambias tú, si no cambia tu manera de pensar. Solo si cambias tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu manera de sentir y dejas que lo interno domine a lo externo, vas a cambiar tu manera de actuar. Si te dejas llevar por lo que tus pensamientos dicen, y todavía más cuando ni siquiera son tus pensamientos sino los de alguien más, y cuando hablo de alguien más no es alguien que influya en ti externamente, no hablo de otra persona, también hablo de dejarte llevar por el mal. También hablo acá, y así me lo pide el Señor, de decirte que tan malo es que alguien te hable sin bases al respecto de otra persona, como que tu propio pensamiento por experiencias del pasado te lleven a pensar en cosas que no son las que Dios quiere. La secuencia es así. Los pensamientos que tengo generan palabras. Y estas son la expresión de lo que está en mi mente, de las ideas, de imágenes mentales, de los pensamientos, de las palabras y pensamientos, entonces se generan acciones. Para que lleves a cabo acciones que te saquen adelante, necesitas cambiar tus pensamientos y tus palabras. Nada nuevo sucederá si tú sigues creyendo lo que hasta hoy has seguido creyendo y pensando lo que hoy has seguido pensando. Tú quieres resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Pero no vas a hacer cosas distintas si en tu mente y en tu corazón sigue habiendo lo mismo. Es la única manera de cambiar, desde adentro. Por eso es que un cristiano que puede hasta memorizar la Biblia completa, no necesariamente es un hijo o hija de Dios. Y aun siéndolo, no necesariamente es un ciudadano del reino, déjenme ponerlo de esta manera. Porque para ser ciudadano tienes que vivir en ese reino. Y solo se vive en el reino si estás en comunión con el Padre, con el Hijo, por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. En Proverbios 23:7 dice la palabra de Dios, por cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y este proverbio señala que, así como pensamos, somos. Tu personalidad, tu yo, lo que la gente puede ver de ti o conocer de ti tiene que ver con tus pensamientos. Si realmente tus pensamientos cambian, entonces la gente observará y dirá que eres una persona que ha cambiado, que eres distinto. Porque al cambiar los pensamientos cambian las actitudes y entonces también cambia la manera en cómo vives, cambia tu vida. Ahora, si observamos qué es lo que pasa con la vida y por causa de nuestros pensamientos, podremos entonces verdaderamente entrar en discernimiento de que hay muchos que no salen de su estado de pobreza, por ejemplo, y están esperando que Dios los saque de esa condición, pero no saldrán mientras sigan pensando como lo están haciendo acerca, por ejemplo, de las deudas o de adquirir deudas. Dile al de lado, ahí te hablan. Me lo digo por mí mismo, no crean que me voy a hacer aquí el loco, ¿eh? Con esta reflexión lo que te quiero decir es que hay personas que están endeudadas y quieren que Dios las saque de esa condición, pero en verdad lo que necesitan es cambiar su mentalidad respecto a las deudas, o lo que es lo mismo, cambiar su posición para tener una identidad distinta y entonces ser verdaderamente herederos del reino. Porque si eres heredero del reino, tienes tesoros para ti, tú no necesitas pedirle a otros, al contrario, tú estás para darle a los demás. Las personas que siempre están endeudadas viven pidiendo préstamos, consiguiendo dinero, que de alguna manera creen que podrán pagar. Te diré, ¿cómo piensan las personas que viven endeudadas? A ver si te hace
semejanza. Si solamente consigo un préstamo más, pago la deuda y salgo adelante. Y luego, cuando llega el siguiente tiempo, pues otra vez lo mismo, ¿no? Otro préstamo para pagar. O lo que es lo mismo, tapan un hoyo pero destapan otro. Y seguramente hasta más grande. Todo el tiempo estamos, Kemosabi, enredados en pensamientos de ese tipo. ¿Y por qué? Porque esa es la herencia que recibimos, carnal. Porque a menos que hayas nacido con apellido Borbón o Carrington o alguna cosa así de la realeza, o bueno, aquí en México hay varios, yo no voy a decir nombres porque si no se va a poner complicado el tema, pero no nacimos con ningún. Yo a mi papá me acuerdo que le hacía la broma cuando todavía vivía. Le decía, papá, te equivocaste de país, cara. Tú tenías que haber nacido en Estados Unidos y en Texas, para ser petrolero y heredar post-petrolero. Y si hubiese sido en Europa, pues en España para ser Borbón, le digo, ¿no? Y entonces no pegar golpe en toda mi vida. Lo mismo sucede con quienes viven en pobreza, no solo hablo de endeudamiento. Ellos tienen pensamientos de pobreza, piensan chiquito. Ya ha quedado grabado en otras asambleas, en otras administraciones, esto de somos Pérez, somos pobres y a mucha honra, ¿no? Es algo que luego escuchas mucho, digo, por decir un apellido. La verdad es que es algo que está incluso todavía más acendrado, más uh, enraizado en la cultura hispana, y sobre todo en la cultura latina, más que en la hispana. Los que tienen pensamiento de pobreza permanecen en esa condición solo porque así piensan siempre. No encuentran en ningún lado alguna oportunidad para prosperar. Pero más que no encontrar, piensan y dicen, y su boca habla, que no hay oportunidad más para ellos y que serán pobres toda su vida. Si trasladas y quitas la palabra pobreza y le pones, nunca voy a ser guapo, nunca voy a ser delgado, nunca voy a ser lo que tú quieras, tu nombre. Pero es algo que si tu boca está hablando es porque tu mente lo está pensando. Y si tu mente lo está pensando es porque está en tu corazón también. Y si está en tu corazón es porque a lo mejor hasta lo heredaste. Viene de tu casa. En cambio hay otros, en otra manera de verlo completamente del otro lado, como hijo de Dios, como heredero del reino de Dios, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. En un caso que documenté recientemente, digo porque el Señor así, recientemente es el viernes, ¿no? Porque si me dijo que escribiera esto, que compartiera esto y que él ministrara esto, pues me tuve que poner a ver qué había, ¿no? Algún ejemplo vívido. Y documenté, supe de un pastor, leí de un pastor que le gusta comprar y vender Rolex usados. Rolex, el reloj, la marca, ¿no? No son relojes baratos, por lo contrario. Y este pastor leía, me comenta, pues ya esta lectura que tuve, que el año anterior, en 2015, vendió 450 relojes, que llegan a costar entre 4,000 y hasta 20,000 dólares cada uno. 450 relojes. Y él comentaba que en una cena que tuvo recientemente, alguien le pregunta, ¿no? Y dice, es que traigo este de 14,000. ¿Qué es lo que él hace con estos? Los repara, los pone bien, o sea, los compra baratos, los pone bien, los limpia, los renueva, los restaura y luego los vende. Y este varón predica por todas las naciones. ¿Cómo creen que financia la obra? Mentalidad de reino. ¿Ok? Pablo tuvo un tremendo ministerio. Nosotros, tú y yo, hasta quienes ven y escuchan, estamos acá por Pablo. Y el ministerio, bueno, por Dios, claro, pero el ministerio que el Señor, que el Padre, que el Hijo puso en Pablo, lleno del Espíritu Santo y que lo mandaba a las naciones en 4 viajes, 4 o 5, perdón, ahora no recuerdo, misioneros que tuvo. Y todo el mundo conocido entonces fue evangelizado por la presencia y el testimonio de Pablo y la palabra de Dios a través de él. Pero pocos han reflexionado que en realidad Pablo no vivía del ministerio. Pablo hacía tiendas, eso es lo que podemos identificar en la Biblia. Pero en aquellos entonces, la industria y el comercio y los negocios y las personas adineradas no se medían bajo los parámetros que los medimos hoy. Lo que te estaba diciendo es que Pablo tenía una empresa que hacía tiendas. Era empresario. Y lo que hacía era fabricar tiendas, venderlas, que eran muy usadas y era un artículo muy preciado, porque los viajes entonces duraban semanas. A donde fueras, por cerca que fueras, a menos que estuviera a una jornada de camino, caminando, pues ¿cuántos kilómetros puede caminar una persona en un día si caminara 8 horas seguidas? Entonces, ¿qué decían? Pues se llevaban tiendas y pasaban la noche en las tiendas.
Luego entonces el señor Pablo, el apóstol Pablo, tenía una industria floreciente. Era un empresario muy exitoso y rico. Entonces financiaba la obra con su empresa. Y comparto esto a propósito de este pastor que compra y vende Rolex también para hacer lo mismo, que el Señor me ha venido hablando que en estos tiempos y hasta el final de estos tiempos, el ministerio, la iglesia de Cristo y sobre todo los siervos y siervas que servimos a Dios, vamos a ser distintos. Ya no es la iglesia la que va a sostener al pastor, es el pastor el que va a sostener a la iglesia. Y para eso te va a dar trabajos, negocios, te va a posicionar de una manera tal que aún los tesoros del mundo sean parte o pasen a ser parte de los tesoros del rey, como lo hizo cuando sacó a su pueblo de Egipto. El que tiene mentalidad de pobre le echará la culpa siempre, por ejemplo, y esto es muy nacionalista, al presidente de la República, a su esposa. Le echa la culpa a cada gobierno en turno, al país, a su abuela, a su tía y hasta a su papá que no fue petrolero, como el caso de mí. Le echa la culpa a cualquier cosa, pero no se va a culpar a sí mismo. Porque siempre será más fácil apuntar un dedo, a ver, ahí. Pero cada vez que haces así, hay 3 para el otro lado que apuntan a ti. Si decides salir de tu estado de pobreza, tienes que cambiar tu manera de pensar. Si quieres romper paradigmas, si quieres romper con lo natural, si quieres romper con Babilonia, y lo que Babilonia significa, tienes que primero tomar una decisión. Y la decisión es, ya no quiero ser como he sido hasta este momento. Tú nombra a Babilonia en tu vida, ponle nombre. ¿Qué cosas son las que te distraen? ¿Qué cosas son las que hacen que tú hables de una manera y otros entiendan de otra? ¿Qué cosas son las que hacen que tú hables de un tema que tú crees importante para tu casa, para tu vida y para los demás? Y resulta que enfrente entienden una cosa completamente distinta. Fíjense, en la semana, y luego de haber recibido varios correos a mi cuenta en la oficina, en donde trabajo, digamos, en el market, en el mercado, de parte de una persona que representa a una banca empresarial y patrimonial, que es una casa de bolsa. Y no les había hecho caso después de varios y varios. Decía, ¿por qué me mandan a mí este tipo de correos? Yo no soy el CFO de esta, el responsable de finanzas de esta compañía. Mi rol es otro. Yo soy el de operaciones, servicios, tecnología, suscripción, selección de riesgos, digamos, todo el back office, ¿no? Ni lo financiero ni lo comercial. El resto es mío. El resto me lo da. Porque además donde yo trabajo, y quedará como testimonio ahora también grabado y en video, es yo trabajo en una compañía en donde el capital es 100% de judíos, 100% del pueblo de Dios. Así que no hay ninguna casualidad que haya puesto a un hijo de Dios, a un siervo suyo, en medio de su pueblo. O lo que es lo mismo, injertó a otro ahí en la cepa. Se siente cómodo, ¿verdad? Finalmente me llamó la atención que me mandaran este tipo de correos y Dios me habló. Esto fue otra vez el viernes, por eso, o digamos, hizo todo para que esto quedara así como lo estoy compartiendo. Y él ministrando y me dijo, responde, porque ellos serán instrumentos de mi gracia para invertir y multiplicar asombrosamente los tesoros que estoy por entregarte. Y les respondí. Les dije, soy fulano, me lo estás mandando acá, copio estos correos que son los de Reino de Dios Ministerios y los de Cielos de Gloria, ¿no? Ministerio Cielos de Gloria en Brownsville, que es de donde nació la capellanía. No puedo dar más detalles, pero me dijo, ese dinero que va a llegar, con ellos los vas a invertir y lo vas a multiplicar. Amén. Solo el hecho de haber escuchado la voz de Dios y tomado inmediatamente la decisión de actuar, respondiendo a esta persona, le indiqué el motivo por el cual le respondía, refleja el corazón y la mente que el Señor está edificando y expandiendo en mí, porque está cambiando mi manera de pensar. Rompo con lo natural, rompo con el pasado, lo dejo atrás, sigo adelante, nuevo tiempo. Y eso es una actitud de reino. Somos humanos y nuestra mente nos juega pasadas, pero cada vez que somos débiles en la mente, nuestra alma queda expuesta y por lo tanto nuestro espíritu puede ser contaminado. ¿Por qué? Por el mal
que lo que quiere es robar, matar y destruir, conforme dice la palabra de Dios al respecto de Satanás. Si tú eres hijo, escucha, si tú eres hijo o hija de Dios, no eres pobre. Al contrario, no puede haber gente más rica, más millonaria, con más tesoros que un hijo o hija de Dios. Con una mentalidad así, con una mentalidad de reino, este gobierno, por ejemplo, ya no sería ese gobierno de porquería que no aumenta los sueldos, ¿no? Como dicen muchos. Yo he escuchado y leído durante, no ahora, no es este sexenio hablando de México, muchísimas cosas denostativas, peyorativas, de insultos y de otro tipo de cosas muy fuertes al respecto de nuestro presidente y su familia. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Porque además, aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra, nos enseña Jesús. Pero no solo por eso. ¿Cómo va a haber bendición si yo declaro maldición? Ahora, diciendo que en este momento ya estarás pensando, oye, ¿qué tiene que ver la infinitud de Dios? ¿Qué es lo que nos trajo? ¿Y qué es el título del mensaje y de la administración? Con estos pensamientos que son parte de esta reflexión. O parece que no tiene ninguna conexión, pero vamos a ver. En Proverbios 23:7 la palabra de Dios dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Escucha. Dios quiere transformar nuestros pensamientos. Pensamientos que no lo dejan hacer con nosotros lo que Él quiere. Si tú eres hoy como no quieres ser en algunas áreas de tu vida, de tu corazón, de tu carácter, de tu mente, tanto en la manifestación interna, para no hablar solo del espíritu, como en tu manifestación externa y tu vida, es sencillamente porque tú no has permitido que las cosas cambien. Y si hablamos en términos de fe, es porque no le has permitido a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, que haga los cambios que tú esperas. Ahora, recibe esto en el nombre de Jesús. Dios no le ha puesto límite alguno a la fe. Otra vez. Dios no le ha puesto límite alguno a la fe. Nuestros pensamientos son los que le ponen límites a Dios y a la fe. Son tus pensamientos. Mis pensamientos los que no permiten que Dios termine de establecer el reino. Por eso es que el cuerpo de Cristo no ha hecho la chamba. Dentro de los más de 7,000,000,000 de cristianos, de hombres y mujeres de la población en esta tierra, por lo menos la mitad no conocen a Dios, ni siquiera han oído hablar de Jesús. Por eso es que me han escuchado decir, ¿cómo podemos andar hablando como pueblo de Dios que Cristo ya viene si no hemos hecho el trabajo? Porque es clara la palabra de Dios, hasta que toda criatura haya escuchado las buenas nuevas. Y es buenas nuevas no solo la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios lleva el mensaje del evangelio del reino de Dios. Y ese reino no tiene que esperar a que estemos ahí arriba. Ese reino va donde tú estés y estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Y tienes identidad. ¿Por qué no logramos lo que Dios quiere que logremos? ¿Por qué no hacemos lo que Él dice que podemos hacer? Jesús dijo en Mateo 17:20, si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará. Nada os será imposible. Amén. Amén. Y entonces ahora nuevamente la pregunta, ¿por qué no podemos cambiar? Por la mentalidad pequeña que tienes. Porque si vas a pedirle a Dios, pues pídele en grande, ¿no? Señor, quítame la deuda. No, no solamente quítame la deuda. Señor, cambia mi mente y hazme próspero. Y las deudas Amén. Nunca van a ser. Señor, quiero perdonar. Ah, ok. Entonces, Señor, dame un corazón como el tuyo para que ni me pase por la cabeza el no perdonar. O el quedarme con las cosas que otros dicen y hacen daño. Si tu pensamiento no es uno con el pensamiento de Dios, que es un pensamiento conforme a su mente, la de Dios, ¿verdad? Un pensamiento, una mente de príncipe y de princesa, jamás vas a lograr hacer lo que Él dice que puedes hacer. Y entonces no serás lo que Dios dice que tú eres.
Vamos a repetir, te ruego en Cristo, repitas conmigo. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. A ver, otra vez. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Una vez más. Yo soy lo que Dios dice que yo soy. Quien tiene oídos para oír, que oiga. Ahora, te pido que profundices en el significado. Acompáñame a profundizar en el significado de la palabra infinito y su origen etimológico. Primero, es un adjetivo masculino que no tiene ni puede tener fin ni límite, dice una descripción. Por ejemplo, en un ejemplo que nos ponen, el universo es infinito. O no se basa en una fe ciega en lo desconocido, sino en la comprensión de Dios como verdad y amor infinitos, como pensamiento. También se refiere a algo que es muy numeroso o muy grande, pero que por propio entendimiento ya tendría un límite, ya no sería infinito. Sin embargo, la mente de hombre así lo usa. Una ciudad se puede estudiar desde infinitos ángulos, ¿no? O estaba la sala cercada de muchas filas de terciopelo verde y de infinitos taburetes pequeños, como definiciones y figuras verbales. Viene del latín infinitus. Es aquello que no tiene ni puede tener término o fin. Se utiliza en diversos ámbitos como la matemática, la filosofía, la astronomía y por supuesto en la fe también se usa la palabra infinito. Por ejemplo, los números ordinales, esos que conocemos, son aquellos que indican la posición de un elemento en una sucesión ordenada que se extiende hasta el infinito, es decir, puede nunca acabar. Seguramente primero se acabará aquello que estoy contando que la posibilidad de seguir poniendo números uno enfrente del otro o uno enseguida del otro. No se requiere ser ingeniero para entender eso, ¿verdad? En general puede decirse que los números siempre son infinitos, ya que su sucesión no tiene límite. Podemos seguir y seguir y seguir. En otras palabras, si uno comienza a contar 1, 2, 3 y así, deberá decidir, es tu decisión, cuándo detenerte, ya que de lo contrario, siempre seguirá un número que sigue al anterior. Ahora vamos a recordar brevemente el propósito de Dios para esta serie de mensajes, que es el discernir una situación que ha existido en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, por centurias y que tristemente sigue empeorando. Seguimos hablando aquí ahora, del conocimiento, de la naturaleza sobrenatural de Dios, del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, así como del propósito de Dios para establecer la Iglesia, el cuerpo de Cristo, y que ha venido siendo sustituido por mente, por pensamiento y razonamiento basado en ciencia y método de hombre. Esto fue lo que Dios me habló, me dijo, cuando me pidió que le permitiera ministrar esta serie de mensajes del conocimiento del Dios Santo, llevándonos acompañándonos a tener verdaderamente una relación personal e íntima con Él y entonces conocerlo a Él. ¿De qué manera? Solo Él se puede autorrevelar, pero no se va a autorrevelar ni nosotros a discernir, a recibir, a percibir, si así lo queremos ver, si no tenemos una relación con Él, si no, ¿cómo se va a autorrevelar? Nos ha hablado hasta ahora de 4 atributos. Dios es simple, Dios es autoexistente, Dios es autosuficiente y la semana pasada Dios es eterno. Y en el contexto de esta serie de ministraciones, este conocimiento de Dios Santo, ¿qué significa que Dios es infinito? Escuche, sin duda, este es el atributo más importante de Dios, puesto que impacta a todos los demás. Todos los demás atributos previos y los que seguiremos reflexionando, profundizando y permitiendo que Dios ministre, dependen de la infinitud de Dios. Es decir, este atributo, el que Dios es infinito, la infinitud de Dios, es la piedra del ángulo de todos los atributos. Es la que sostiene al resto de los atributos. La naturaleza infinita de Dios significa simplemente que Dios existe siempre. Dios no está limitado por tiempo ni por espacio. Siempre es, siempre ha sido y siempre seguirá siendo. Es Él siempre. Quiero dar contexto a esta administración y con ello establecer una atmósfera
correcta. Cuando nos referimos a Dios como infinito, también generalmente hablamos de Él en términos de omnisciente. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Dios es omnipresente. Y otros que ahora ya conocemos, como los que hemos visto las 4 semanas anteriores, más otras 2 donde nos habló de un contexto previo, y ya conocemos que son atributos de Dios. Son atributos que lo definen de alguna manera. Y dijimos, no podemos estudiar todos porque son infinitos también los atributos. Pero bueno, di una lista, compartí una lista que Dios me indicó y es lo que hemos venido haciendo en estas semanas. Pero estos atributos aún así no pueden decirse, si solo se leen y se razonan, que son Dios. Como no solo por leer la Biblia vamos a conocer a Dios, vamos a conocer su obra, vamos a conocer algunos vistazos de su carácter a semejanza de lo que Dios es. Pero para conocer a alguien tienes que tener una relación con Él, tienes que pasar tiempo con Él o con ella. Tú quieres conocer a Dios, tienes que pasar tiempo con Él, hablar con Él. Así que todo lo que estamos haciendo, así como lo hizo Ezequiel en el capítulo 1, es lenguaje a semejanza de lo que Dios es, conforme a lo que nos ha venido aquí revelando y ministrando. Ahora, la presencia infinita de Dios es significativa porque establece que Dios es eterno. Dios siempre ha existido, siempre va a existir, e incluso en términos, por ejemplo, de la propia Biblia, Dios ya era antes, siquiera de que se escribiera la primera palabra en la palabra de Dios. Porque si se habla de que el universo tiene 18,000 millones de años de creación y la Biblia tiene un alcance más o menos de unos 7,000 años entre el principio hasta que se dejó de escribir, más o menos, ¿no? Pues entonces hay como muchos miles de millones de años antes de eso, ¿no? Y Dios ya era. No me voy a meter en más profundidad en eso porque lo único que voy a lograr es más polémica, suficiente tenemos hasta ahora. Pero Dios siempre ha sido. Dios no tiene principio, Dios no tiene fin. Y nunca ha habido, hubo, habrá o hay un tiempo en el que Él no exista. Ni habrá un tiempo en el que Él cese de existir. Muchos versos en la Biblia nos exponen, nos presentan este atributo de Dios. Por ejemplo, en el Salmo 139, versículos 7 al 10, dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Dado que Dios es infinito, también significa que Dios está, por así decirlo entre comillas, excesivamente muy por encima de la creación. Y también es independiente de ella. Dios está tan infinitamente por encima de cualquier creado, sea persona o sea algo de su creación en la naturaleza o en el universo mismo, que está por encima y más allá de nosotros y de nuestra habilidad para entenderlo. Y que si Él no se autorrevelara, en realidad nosotros no tendríamos ni siquiera un vistazo, ¿no? Glimpse, le llaman en inglés, del cómo es Él. Porque cuando Él se empieza a autorrevelar, nos da visiones de cosas que Él es, de cómo Él es, de cómo Él actúa, de cómo Él se manifiesta en tu vida y en el universo, en la mía y en el universo. Por su gracia, Dios no nos ha dejado ignorantes de Él mismo, pero solo por su gracia. Ahora, puedo decirte que, primero, la infinitud de Dios nos indica claramente que Dios no tiene límites hasta ahora. Segundo, la infinitud es ser interminable, vasto, inconmensurable, por ejemplo, como otro atributo, y universalmente, omnipresente. Está en todos lados. Está en todo tiempo. Es más, está en todos lados y en todo tiempo ahora. Porque está aquí, pero está en otros lugares donde están otros reunidos hablando de Él, pero está también en lugares en donde no están hablando de Él, pero está en otras partes del universo y en todas al mismo tiempo. Cuarto, Dios no está limitado como lo estamos nosotros, ¿no?
en nuestra comprensión, ni tampoco está restringido en ningún otro sentido. Eso es limitantes del hombre, limitantes de la creación de Dios, no de Él. Porque todo lo demás se sujeta y está bajo lo que Él es, o dentro de lo que Él es, no sé cómo decirlo, pero bueno, se entiende. Cuando Juan escribió las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis, bueno, en las revelaciones, yo no sé por qué le pusieron Apocalipsis, lo voy a averiguar, por qué le pusieron o lo tradujeron en algún momento como Apocalipsis, cuando realmente es el libro de las revelaciones. Escribió 7 cartas dentro de ese libro, Juan, inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. El que es, el que era y el que ha de venir. ¿Ok? Atemporal. Siempre. Y esto expone a Dios, quien no solo existe hoy, sino que siempre lo ha hecho y siempre lo hará. En el versículo 8 de la misma palabra que Dios que nos dice en Apocalipsis 1 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero si hay primero es porque había algo antes, ¿verdad? Y esto rompe la cabeza, rompe con lo natural, rompe paradigmas. Y en Hebreos 13:8 también dice que es el mismo ayer, hoy y siempre, porque además es inmutable también. Dios no cambia, cambiamos nosotros, Él no. Cuando este versículo dice que es el mismo, está señalando entonces que su naturaleza es inmutable y que la gracia que Él ofrece está disponible hoy y para siempre para todos los que crean en Él. A ver, vamos a profundizar un poco más en este atributo de la infinitud de Dios, bajo 2 perspectivas. Primera, en discernimiento del Dios infinito, y segunda, conociendo al Dios infinito. Porque una cosa es discernir espiritualmente y otra cosa es conocer desde una relación personal. Son 2 cosas distintas. Si yo te conozco a ti, yo no te discierno, simplemente te conozco porque estamos en relación, porque tenemos alguna relación, porque tenemos intercambios emocionales, mentales y hasta espirituales quizá, pero ahí te estoy conociendo. Y otra muy distinta es discernir lo que veo de lo que conozco, porque Dios tiene además esa naturaleza, ese espíritu también. Entonces, vamos a verlo desde el punto de vista del discernimiento del Dios infinito y desde el punto de vista del conocimiento del Dios infinito. En cuanto al discernimiento del Dios infinito, A.W. Tozer, de quien hemos hecho mucha referencia en toda esta serie, dijo y escribió, Dios mora en un modo de ser completamente ajeno a nosotros y enteramente por encima de nosotros y separado infinitamente de nosotros. Aún así, cuando pensamos en Dios, estamos tratando de pensar en alguien que no tiene parecido con nada que conozcamos. Dios dice, ¿quién es como yo? O ¿con quién me compararéis? Cosa de lo cual hablo mucho también en el libro de Job. Hoy no vamos a estudiar eso, pero si ustedes profundizan en el libro de Job van a encontrar mucho de esto que también estamos compartiendo y el Señor está ministrando en este momento. Escuchen. La respuesta a las preguntas planteadas por Tozer en cuanto a quién es como yo o con quién me vas a comparar, la respuesta es con nadie. Podemos hacer algo a semejanza y por eso es que el método del hombre desde el punto de vista de razonar la palabra, de exponer la palabra o de poner ciencia de hombre encima de la palabra de Dios y no al revés, no pueden hablar de Dios más que a ciertas similitudes y ciertas semejanzas conforme a la experiencia del hombre. Por lo tanto, realmente eso no es Dios. También decía Tozer, nosotros quienes hemos sido creados, habitamos en materia, habitamos en espacio, habitamos en tiempo, porque somos creados, somos criaturas. Dios no es material. Dios no habita en la materia. Dios no es espacial, porque no habita en el espacio. Dios no es temporal, porque no habita en el tiempo. Dios no es una criatura, porque Él es el creador. Dios existía antes que cualquier criatura existiera y que cualquier cosa existiera también. Y nada le agrega nada a Dios y nada puede quitarle nada a Dios.
Porque si aún tú y yo en el siguiente minuto ya no estemos, Él sigue estando. Aún si en el siguiente segundo toda la creación, incluido el universo, desaparece, Él sigue estando. Lo puede volver a hacer. Podemos comenzar a conocer y entonces también a discernir a Dios y lo que Él es, al establecer una relación personal e íntima con Él por medio del Espíritu Santo. Luego, conociendo, escudriñando, profundizando y en discernimiento de su palabra, pero en ese orden. Primero teniendo una relación personal íntima con Dios y luego escudriñando su creación y su palabra, pero en ese orden. Porque si no estaríamos razonando y no discerniendo a Dios. El que tiene oídos para oír, que oiga. Dios se ha revelado a sí mismo, su carácter, su naturaleza, ¿por medio de qué? De la revelación espiritual, que luego confirma en su palabra, como ya estamos comentando. Vas a repetir conmigo, por favor, esto. Revelación espiritual. Revelación espiritual. Revelación espiritual. Revelación espiritual. Revelación espiritual. Revelación espiritual. Dios nos está ahora invitando y exhortando amorosamente a que nos acerquemos a Él y verdaderamente lo conozcamos. Desde la segunda perspectiva, que es conociendo al Dios infinito, vamos a repetir nuevamente 3 veces esta palabra. Conociendo. 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 Porque a medida que empiezas a conocer a Dios infinito, y no dije al Dios, porque eso connotaría que hay más de uno, no, a Dios infinito, así como dice Kung Fu Panda, soy el panda. Puedes también desarrollar una relación con Él, en lugar, no con Panda, con Dios, en lugar de solo saber acerca de su creación y su obra. ¿Qué será mejor? ¿Conocer la obra del médico o conocer al médico? ¿Qué será mejor? ¿Pedirle consejo a la mamá del médico o al médico? ¿Qué será mejor? ¿Pedirle consejo a los discípulos del médico o al médico? ¿Quién tiene oídos para oír? Porque Dios es omnisciente y todopoderoso. Dios es soberano, es supremo, es un Dios bueno, misericordioso y amoroso. Siempre, siempre. Dios no castiga. Dios es Padre amoroso, corrige y exhorta. Yo tengo hijos e hijas, yo no los castigo. Yo los invito a la corrección. Hasta que se cansaron de esconder las varitas del amor. Es una broma, familia. Conocerlo personalmente cambiará, reformará y transformará tu vida. Otra vez. Conocer personalmente a Dios, tener una relación personal e íntima con Dios, cambia, reforma y transforma tu vida. No puedes ser el mismo después de empezar a vivir, porque eso no termina, a menos que tú lo decidas, una experiencia así, dicho en lenguaje de semejanza. Porque con Dios vencemos la adversidad y tenemos el consuelo, tenemos la guía, tenemos el poder de su Espíritu Santo a nuestro alcance todos los días, todas las horas, todos los minutos, todos los segundos, todos los que sigan después de los que sigan. Pero es tu decisión tener esa relación personal. Porque si no tienes esa relación personal, no está el Espíritu en ti y no eres bautizado en el Espíritu Santo, tal cual lo dice el propio Jesús en Juan 3, versículos 5 a 7, en Hechos 1, en Hechos 2, en Hechos 19, Mateo 16, 14 al 18, por lo pronto. A diferencia del hombre, Dios no está limitado a tiempo o espacio, porque Dios es libre de toda limitación. Porque Dios es perfecto, porque Dios es infinitamente perfecto en su santidad. Si es que puede uno jugar con estas palabras de esa manera solo para hacer algo a semejanza de lo que Dios es. En su amor es perfecto. En su sabiduría es infinitamente perfecto. En su justicia es infinitamente perfecto. En su rectitud es infinitamente perfecto. En todos sus atributos es infinitamente perfecto. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, su obra es perfecta, porque todos sus caminos son justos. Dios de fidelidad y sin injusticia, justo y recto es Él.
Pero también dice en Job, capítulo 11, versículos 7 al 9, ¿descubrirás tú las profundidades de Dios? ¿Descubrirás los límites del Todopoderoso? Altos son como los cielos. ¿Qué harás tú? Más profundos son que el Seol. ¿Qué puedes tú saber? Más extensa que la tierra es su dimensión y más ancha que el mar. Amén. Escucha. Tú puedes buscarla, tú y yo podemos buscar la naturaleza de Dios. Pero no podemos encontrarla debido a que Dios es perfecto e infinito. Y tú y yo no somos ni perfectos ni mucho menos infinitos. Somos finitos e imperfectos. Somos exactamente al revés. Aunque somos creación de Dios y dice Él mismo que estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Pero no igualitos, a su semejanza. Su sabiduría es tan alta que no la podemos alcanzar. Y tan profunda que no podemos realmente alcanzar a escudriñarla siquiera. Todo conocimiento y ciencia de hombre no penetran, por así decirlo, ni un milímetro en lo que Dios es. Son vistazos, son arañazos. En la medida que seamos humildes para reconocer que por más erudito que alguien sea, por más sabio que alguien sea, de los que han sido, de los que son o de los que sean en el futuro, no podemos sino ver acuarelazos, alcanzar a percibir acuarelazos de lo que Dios es. Solo verdaderamente podemos conocer a Dios si Él se autorrevela, y esto solo ocurre si tenemos una relación personal íntima con Él y su Espíritu Santo es con nosotros. Y somos uno entonces con el Padre y con el Hijo, tal cual Jesús lo dice. Pero aún así no lo alcanzaremos a conocer completamente, sino hasta que estemos en su presencia. Si no tenemos ni a Dios en nuestro corazón, lo que tenemos es mente y razonamiento. Y cuando hacemos eso, aun como hijos de Dios, sin tener una relación con Él, sin estar bautizados en el Espíritu Santo, seguimos razonando. Y entonces hacemos un ídolo. Y eso es herejía. La naturaleza de Dios es infinita y todo lo que brota de ella es infinito, escribió A.W. Tozer. Tozer nos anima a pensar, nos exhorta a pensar en Dios como un ser infinito, pero nos indica que su infinitud es más difícil de captar por hablar en pensamiento de hombre y lenguaje semejanza de hombre. ¿Cómo defines? Ya hablamos de definiciones y hablamos de contextos y conceptos y de exposición de lo que Dios es por medio de su palabra en términos de infinitud. Pero aún así sigue siendo un acuarelazo, ¿verdad? Como si quisiéramos pintar un escenario y no un escenario o una, digamos, la vista de un paisaje y no fuéramos pintores siquiera, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Me estoy explicando? En otras perspectivas, además de esta de conociendo al Dios infinito y discerniendo al Dios infinito, podemos discernir de otra manera esto. Vamos a irnos a algo que el apóstol Pablo habló en el amor de Cristo en su infinita naturaleza. Y dijo Pablo en Efesios 3:18, seáis plenamente capaces de comprender con todo, los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Amén. Otra vez. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Yo podría agregar que si se le hubieran ocurrido dimensiones adicionales, las hubiera nombrado aquí también, porque lo que Pablo nos está queriendo decir es, ¿cómo vas a poder definir eso? Porque el texto anterior, esa porción del logos, sin duda habla de una posición, ¿lo ves? Como si de las coordenadas de un plano se tratase. Longitud tanto, ¿cómo le llaman longitud y latitud? Yo no soy geógrafo, pero bueno, ahí solo son 2 dimensiones, aquí te pone otras 2 más en adición, más las que faltaran si de verdad se tratase de una posición delante del Padre, de Dios y del Hijo y del Espíritu Santo. Porque Dios es el creador y Señor del tiempo y del espacio. Y esto solo hablando en lenguaje a semejanza, como ya nos instruyó Dios y como nos ha venido ministrando en las últimas 5 asambleas. Tú, nosotros, sus creados, vivimos en términos humanos, por días, por semanas, por meses, por años, por décadas, bueno, lustros, décadas, siglos, ¿no? Y Dios no mide ese proceso que es solo humano y para su creación, porque Dios es.
Para él es un infinito presente. Salmos 92 dice la palabra de Dios: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de todo. Reyes, filósofos, profetas, líderes religiosos, teólogos, héroes de la fe, héroes naturales, nacen y se hacen de un hombre y luego mueren. Se convierten en historia, pero Dios está por sobre la historia humana. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos ni se puede seguir la huella de sus años, escribe Job 36, versículo 26. Y en Éxodo 3:14, yo soy el que soy. A diferencia de ti, de mí, de cualquiera de nosotros, aún tú que lees y escuchas, Dios no está limitado al espacio. Dios es el creador del espacio también. Deuteronomio 10:14 dice la palabra de Dios: he aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y solo como cuota y solo como observación y reflexión, checa cuándo se pudo haber escrito Deuteronomio, que es parte del Pentateuco, de los primeros 5 libros, que es la Torá del pueblo, de la Torá judía. ¿Cuándo? ¿En qué año? ¿Cuántos miles de años hace de eso? No tenían acceso a ningún tipo de artilugio humano o científico que les pudiera saber que hay un cielo de los cielos. Eso es por revelación, mis hermanos. Jeremías 23:24 dice: se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea. ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y en Salmo 139, versículo 7 al 9 dice la palabra de Dios: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, y allí estás tú. Y si ni el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Palabra de Dios. Solo para enfocar en esta reflexión de esta parte de la administración, escucha. Adán y Eva, después del pecado, intentaron esconderse de Dios y no lo lograron. Caín no pudo esconderse de que había asesinado a Abel. Jonás, cuando quiso escapar de él al entrar en las profundidades del mar, se lo tragó un pez y lo vomitó en el lugar en donde le había dicho Dios que fuera y que él no quería. Nadie, ninguno, tú tampoco ni yo, podemos escapar de la presencia de Dios, porque Dios es omnipresente. Amén. Nuevamente, debido a que la naturaleza de Dios es infinita, todo lo que se gesta de ella es infinito. Al principio de esta administración también compartíamos, el Señor ministraba, que cuando nos referimos a Dios como infinito, generalmente nos referimos a Él también en términos de otros atributos, que solo son de Él, no pueden ser de nadie más. Por ejemplo, omnisciente, omnipotente y omnipresente. Ahora, omnisciente significa que Dios lo sabe todo o que Él tiene un conocimiento ilimitado. Su conocimiento infinito es lo que lo califica como gobernante y juez soberano sobre todas las cosas. No solo Dios sabe todo lo que sucederá, sino también sabe, conoce todas las cosas que pudieran haber sucedido y también todas las que van a suceder. Nada sorprende a Dios y nadie puede esconderse de Él. Hay muchos versos en la Biblia donde Dios revela este aspecto de este atributo de su naturaleza. Uno de ellos está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 20, donde dice: mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amén. Dios también es omnipotente. Significa que Dios es todopoderoso, o que Él tiene un poder ilimitado, infinito. Tiene todo el poder que es significativo. Establece la capacidad de Dios para llevar a cabo su soberana voluntad, ¿lo ves? Porque un ente, por decirlo de esta manera, que no es todopoderoso, no puede hacer lo que Él quiera, siempre dependerá de aquello donde está limitado.
Por eso es que Dios puede hacer lo que Él quiera, establecer su voluntad y su gracia, porque Él es todopoderoso. En razón de que Dios es omnipotente, todopoderoso, tiene un poder infinito, nada puede evitar lo que su voluntad haya decretado que suceda. Y nada puede detener o impedir que se cumplan sus propósitos divinos y eternos. En muchos versos en la Biblia, Dios revela este aspecto de su naturaleza. Por ejemplo, en Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. O también cuando respondió a la pregunta a los discípulos en donde les dijo, en Mateo 19, 25, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús les dijo, 26 de Mateo 19, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y hasta aquí ya sabemos que Dios no está limitado ni por tiempo, ni por espacio, ni por pensamiento de hombre. Nada lo limita, porque Él creó los límites. Él creó el espacio, Él creó el tiempo, Él creó la ciencia, Él creó el lenguaje. Todo se sujeta a Él, todo está en su creación, porque su creación es Él o parte de Él. La presencia infinita de Dios es muy sensible porque establece que Dios es eterno y por ello es omnipresente, porque Él siempre está presente. No hay lugar al que puedas ir, como ya vimos, y permanecer para escapar de la presencia de Dios. Así, su infinitud y su eternidad nos hablan de que todo lo conocido y que Él nos ha autorrevelado de sí mismo son Dios y Él es sus propios atributos. Por eso aquello de Dios es amor, en realidad es amor es Dios. Porque el amor es un atributo de Dios también, entre otros muchos. Él es infinito porque no tiene medida. Y entonces también es inconmensurable, inmedible. Él es eterno porque es atemporal, sin principio ni fin en cuanto al tiempo del hombre en lenguaje a semejanza. Y por tanto es omnipresente. Y aunque el hombre, tú, yo, no podemos abarcar en mente, en entendimiento, lo que significa esa infinitud y el Padre infinito, ciertamente sí podemos comprender de alguna manera y abarcar amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todo el universo. Como pensamiento. Eso sí lo podemos entender. Sí podemos entender que dice, yo te amo y los amo a todos, amo a mi creación. Eso lo podemos comprender. ¿Por qué? Porque se refiere a algo que sí es finito y contable y que tiene límites. Pero no cuando nos habla de, pero todo lo que no ves también, uy, ¿qué es eso? En Isaías 55, 8 a 9 dice Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Y lo que esto significa es que Dios está tan infinitamente por encima y más allá de nosotros, y no soy Buzz Lightyear, y de nuestra habilidad para entenderlo, que si Él nos hubiera revelado a sí mismo, nosotros no conoceríamos o sabríamos ni entenderíamos cómo es Él. Al infinito y más allá, por eso dije lo de Buzz Lightyear, no por otra cosa. Muy amadas y amados en Cristo, para resumir, basta con que disciernas y recibas este regalo. Di, yo recibo. Yo recibo. Yo recibo. Yo recibo. Yo recibo. Yo recibo. Dios es uno en sí mismo. Dios es uno en sí mismo. Ya sigo yo. Junto con el Hijo y el Espíritu Santo, así como Él es uno en sus atributos y sus atributos en Él, sin división posible. Y tú tampoco eres divisible, porque eres cuerpo, alma, pero primero espíritu. Porque si no estuvieran juntos, tú no estarías aquí. Y eso nos habló la semana pasada. El polvo regresará al polvo, nos dijo. Y el espíritu al espíritu. Porque las cosas del espíritu son de Dios. Y las de la carne, ¿de dónde son? Del mundo. Y si tú eres polvo y espíritu, pues el polvo se queda en el polvo y el espíritu regresa a su creador. Por eso dice Dios, te conocí antes del vientre de tu madre. Porque primero fuiste espíritu. Por eso quieres regresar. Por eso tu alma y tu mente y todo tu cuerpo y todo tu ser claman, mejor regrésame a donde soy. Porque primero fuiste espíritu.
Oremos y clamemos a Dios dando gracias por su amor infinito e incondicional. Cierra tus ojos. Revelado en la cruz por la muerte de Cristo, Padre mío, estabas conmigo. Tú, Hijo, mi Señor, por gracia, es propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar tu justicia, Señor. Prohíbe, Señor, que yo me gloríe, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre mío, que lleno de ti, tu Santo Espíritu habitando me haces por gracia santa. Haz tú, amado mío, que sea yo quien establezca tu reino y tu gobierno en este tiempo, y dé tu mano contigo, el Padre, el Hijo y en tu Espíritu Santo. Mi boca habla y declara, Señor, lo que mi corazón cree, que soy su bendición por haber recibido de Dios el regalo de la reforma de nuestro entendimiento, con el cual nuestra actitud y nuestra mente son ahora como las de Cristo y tu Espíritu Santo, habitando y entonces Dios operando, estableciendo, expandiendo su reino y su gobierno. En el nombre de Jesús. Padre mío, gracias, Señor, por este tiempo precioso de ministración, Padre mío. Gracias, Señor, porque hasta acá nos has traído, Señor, en bendición y en revelación, Padre mío, y que siendo tu luz, tu gracia y tu verdad, Señor, manifestándonos, Señor, siempre tu presencia, Padre, tu Santo Espíritu, Señor, que tú, Señor, vives, Padre mío, con nosotros, que tú, Señor, te manifiestas, Padre, con nosotros, que tú, Señor, eres con nosotros, Padre mío. Llénanos, Señor, de tu luz y acompáñanos, Padre, que sea, Señor, siempre tu bendición, tu justicia, Señor, tu verdad, Padre, la que se manifieste con poder, Señor. Que sea siempre tu luz y tu verdad, Señor, la que nos lleve en todo tiempo a bendición, a santidad. Oh, Padre mío, llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Señor, de tu unción. Llénanos, Señor, de tu bendición. Pues como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre, pues como yo, pues como yo, aunque en todo fue tentado, él es limpio y sin pecado. Pues como yo, la pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo, la creación toda
rodilla doblará a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación, no es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Gracias, Padre mío, por tu bendición. Terminamos. Dios les bendice.